Hermanos, para poder seguir con esta serie sobre la persona del Señor Jesucristo. Hemos visto a Cristo en capítulo 1 en cuanto a su deidad y la gloria de su deidad. Hemos visto en capítulo 2 la gloria de su humanidad. En los capítulos 3 al 5 empezamos la sección de su sacerdocio. Y en cuanto al sacerdocio de Cristo, ahí podemos ver primeramente su sacerdocio compasivo, capítulos 3 al 5. En segundo lugar, su sacerdocio según el orden de Melquisedec, capítulos 6 y 7, mayormente 7. Y en tercer lugar, lo que veremos el día de hoy es el sacerdocio de Cristo en el santuario celestial. Y voy a explicarles qué significa y por qué le puse ese título del santuario celestial. Y va a ser claro, de hecho, también al leer los versículos. Y esta sección de Hebreos es capítulos 8 al 10. Podemos ver cómo el libro de Hebreos nos va hablando acerca de la majestad, de la gloria del Señor Jesucristo y mayormente un argumento, una verdad que quiere enseñarnos el autor para decirnos que Cristo es superior a Moisés, número 1, superior a los ángeles, número 2, superior a Moisés, número 3, es superior a Aarón, número 4, él es superior al sistema de sacerdocio de Aarón y también que el Señor Jesucristo es superior al antiguo pacto. Entonces, en el libro de Hebreos estamos viendo la superioridad del Señor Jesucristo y específicamente el día de hoy veremos la superioridad de su sacerdocio y el santuario en el que él ministra. El santuario en el que Cristo ministra es un santuario celestial a diferencias con el santuario terrenal en la que Aarón ministraba. Y al final de esta lección veremos unos aspectos, unas conclusiones que nos van a hablar de la vida diaria y cuál es la implicación del sacerdocio de Cristo a mi propia vida. ¿Cómo debe afectar el sacerdocio de Cristo superior y en un santuario celestial? ¿Cómo debe afectarme a mí en mi vida diaria? Por lo tanto, hoy veremos 7 aspectos de su sacerdocio en el santuario celestial, pero también veremos 7 conclusiones para nuestra vida acá, esta vida terrenal. Entonces, las primeras 7 que voy a mencionar acerca del Señor Jesucristo tienen que ver con el cambio o el contraste entre el santuario terrenal de Aarón y el santuario celestial de Cristo. Las 7 cosas que son mejores, superioridades de Cristo son, número 1, adentro del santuario es un santuario, número 1, más amplio, número 2, es más perfecto, y número 3, no es hecha de manos. Número 4, ya vamos a la siguiente categoría, y es el pacto, es un mejor pacto. Y en el pacto tenemos 3 bendiciones más. En el pacto, el corazón, sobre el corazón, se escribe la ley de Dios. Número 2, nosotros tenemos un sacerdocio nuevo porque somos sacerdotes. Y número 3, tenemos un perdón completo, no un perdón a medias o no un perdón que tenía que repetir cada año, sino un perdón sobre el cual o acerca del cual dice Dios, nunca más me acordaré de sus pecados. Pues ahí van 6, hay uno más. En la categoría del sacrificio de Cristo es mejor, porque en el sacrificio de Cristo nosotros tenemos una purificación que no tenían bajo el antiguo pacto. En esta purificación, nuestra conciencia es purificada y no solamente la carne. Y voy a explicarles por qué esto es importante. Pero para repetir los 7, tenemos un tabernáculo mejor, porque está en el cielo y es más amplio, más perfecto y no hecha de manos. Número 3, tenemos un pacto mejor. ¿Por qué es mejor? Porque tiene mejores promesas. ¿Cuáles son las promesas? La promesa de tener el corazón cambiado, es decir, la ley de Dios escrita sobre el corazón. Número 2, somos sacerdotes. Número 3, tenemos un perdón completo. Y el punto número 7 de las bendiciones que tenemos en Cristo, de la superioridad del
el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Número 7 es que nuestra conciencia, por su sacrificio, ahora es purificada. Y al ser purificada la conciencia, ahora nosotros podemos servir al Dios vivo. A cambio, a diferencias, en contraste con el antiguo pacto. Y después les mencionaré, no voy a tomar el tiempo ahorita, pero 7 conclusiones, 7 implicaciones para nuestras vidas. Empezamos con el primero. Quiero leer primeramente en el capítulo 8, Hebreos 8. No voy a leer todos los versículos, pero unos versículos nada más para ver de qué nos está hablando. Versículos 1 al 5 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Vamos más adelante, capítulo 9, versículo 9. Hablando del tabernáculo del antiguo pacto, el físico, dice: lo cual, ese tabernáculo, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los machos de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y pedimos que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Hemos visto en su sacerdocio la importancia de que Cristo fuera un ser humano. Número 1, absolutamente necesario que Cristo fuera un ser humano. ¿Para qué? Para que Él fuera compasivo con nosotros. Para que el Señor Jesucristo entendiera lo que es la experiencia humana. Y por lo tanto, considerando el hecho de que Cristo tomó un cuerpo, sabemos que Él ha experimentado todo lo que usted y yo hemos experimentado. Y por lo tanto, Él puede compadecerse de nosotros. Y Él puede ofrecernos oportuno socorro. Y en cualquier momento nosotros podemos acercarnos a Él para recibir y hallar misericordia y gracia ante el trono de la gracia. La humanidad del Señor Jesucristo era absolutamente necesario que Él tomara un cuerpo para poder ser un sacerdote fiel y misericordioso para con nosotros. Más que Aarón, más que Eleazar, más que cualquier otro sacerdote, Cristo, siendo ser humano, es compasivo y de una manera mejor que cualquier otro sacerdote. Número 2, Cristo tuvo que ser un sacerdote, no solamente un ser humano, sino también según un orden específico, no el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec es un orden muy específico, no es el orden de Aarón. Los sacerdotes del orden de Aarón, ellos morían, ellos no podían seguir viviendo para seguir intercediendo
Los del orden de Aarón tampoco tenían un juramento, pero el Señor Jesucristo, Él es un sacerdote humano, número uno. Número dos, según el orden de Melquisedec. Y siendo según el orden de Melquisedec, Él siendo rey, también puede ser sacerdote, tal como Melquisedec fue rey y también sacerdote. Número dos, sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero número tres, era absolutamente necesario que el Señor Jesucristo fuera un sacerdote en otro santuario, no en el tabernáculo. Porque el tabernáculo que ellos tenían era un tabernáculo limitado, número uno. Número dos, parcial. Y número tres, temporal. Por lo tanto, era necesario que Cristo fuera sacerdote sobre un tabernáculo o en un tabernáculo amplio, perfecto y no hecho de manos. Este sacerdocio, este aspecto de su sacerdocio es absolutamente importante para que nosotros, otra vez, que tengamos un sacerdote quien haya podido ofrecer un sacrificio que nos puede dar una redención eterna y no solamente temporal. Por lo tanto, Cristo tuvo que entrar un santuario celestial más amplio, más perfecto, no hecho de manos. Si Cristo hubiera entrado al tabernáculo, si Cristo hubiera entrado al templo, Él no pudo haber hecho lo que Él hizo en el santuario celestial. Si Cristo hubiese sido del orden de Aarón, Él no pudo haber compadecido, Él no pudo haber sido un sacerdote eterno. Si Cristo hubiera sido un sacerdote sin un cuerpo humano, Él jamás podría haber compadecido de nosotros, jamás podría haber sido compasivo para con los hombres. Entonces es absolutamente necesario tener sacerdocio humano según el orden de Melquisedec y en un santuario celestial. Y así estamos viendo que el sacerdocio de Cristo es totalmente diferente, aunque está bajo el patrón de Aarón, pero podemos ver su superioridad al sacerdocio que vemos en el sacerdocio de los hombres. Entonces hoy lo que veremos son estos tres aspectos de su sacerdocio en el santuario celestial. Como Él tiene un santuario mejor, Él tiene un pacto mejor y Él tiene un sacrificio mejor. Ahora, nada más déjame hablar de estos tres aspectos del santuario mejor. ¿Por qué era necesario que Cristo entrara al cielo, al lugar santísimo, al tabernáculo que está en el cielo? ¿Por qué era necesario que Cristo entrara allí y que no entrara en el tabernáculo? Bueno, primeramente debo mencionar y debo aclarar que hay un santuario en el cielo. Cuando Moisés subió al monte de Sinaí y él hizo todo conforme al modelo, el modelo que él vio fue el tabernáculo que está en el cielo. Y no vamos a pensar que el tabernáculo del cielo es un tabernáculo hecho de manos o un tabernáculo que parecía exactamente al tabernáculo en el que entró Aarón, sino el tabernáculo en el cielo es un tabernáculo espiritual y celestial, es el original. Y el que hizo Moisés es una copia de ese tabernáculo original. Es ese tabernáculo que ya existió antes de la venida de Cristo, es ese mismo tabernáculo que Cristo entró. El problema con el primer tabernáculo fue que era limitado, por lo tanto necesitaba uno más amplio. ¿Limitado en qué sentido? Pues solamente Aarón podía entrar, solamente una vez al año, solamente en el día de la expiación, solamente unas horas y luego tenía que salir. No había confianza para entrar al lugar santísimo. No había la oportunidad que nosotros tenemos de confiadamente llegar al trono de la gracia. No había la confianza de acercarnos con el corazón sincero a nuestro Señor. Era limitado, solamente un hombre una vez al año. Por lo tanto, era necesario que Cristo entrara al santuario celestial para poder darnos a nosotros un santuario donde podemos entrar en cualquier momento, más amplio. Y podemos pensarlo de esta manera para que cualquier hermano en cualquier momento pudiera entrar al santuario. Pero también es perfecto. ¿Perfecto en qué sentido? El tabernáculo era parcial. El tabernáculo fue por un momento, por un tiempo, una dispensación nada más. Dios quiso tener comunión con los hombres. Por lo tanto, Él diseñó el tabernáculo para tener una cierta comunión con el hombre
en su campamento una casa de Dios, una habitación de Dios, pero era parcial. El hombre no podía ver a Dios, no pudo entrar al tabernáculo, no pudo tener esa comunión plena que ahora tenemos y que tendremos aún más profunda en un día futuro, en el milenio y aún más en el día eterno. Era parcial, por lo tanto Cristo tuvo que entrar a un tabernáculo perfecto, es decir, el tabernáculo del cielo, en el cual ahora sí podemos entrar, porque es perfecto. No es una limitación, no es un periodo, no es la dispensación de la ley o el antiguo pacto. No hay ningún límite, no hay ninguna frontera, no hay cortinas que nos están impidiendo, la entrada. Es perfecto y podemos entrar perfectamente hasta lo más profundo donde Cristo entró y por lo tanto más amplio, más perfecto, pero también no hecho de manos. Hecho de manos quiere decir que es temporal. Hecho de manos quiere decir que este tabernáculo no siempre se usará. Pero lo que vemos aquí en el santuario celestial es que es eterno. Es un tabernáculo en el cual, un trono en el cual nosotros siempre tendremos la autoridad y la responsabilidad y la posibilidad de entrar para estar con Él. Entonces, superior el santuario del Señor Jesucristo, donde Él ministraba, no en el tabernáculo, no en el templo de Jerusalén, sino Cristo ministra en un santuario celestial. El día de hoy hay una organización en Jerusalén que está buscando y estudiando y investigando y están tratando de hacer planes para erigir otro templo y tener otro sacerdocio para venir y para tener este ministerio en un templo terrenal en la ciudad de Jerusalén. Es muy triste, porque el libro de Hebreos nos habla de un santuario superior. No es necesario que el Señor Jesucristo regrese a un templo aquí en la tierra para hacer otra ofrenda. Jamás va a ofrecer otra ofrenda. El Señor Jesucristo, Él ya ofreció una ofrenda eterna y por lo tanto no es necesario un templo acá en la tierra para que el Señor Jesucristo entrara, para que Él para hacer otra vez la expiación. Ya lo hizo, ya lo terminó, ya es perfecto. No hay que buscar un templo aquí en la tierra. Ya tenemos acceso completo a su templo. Entonces, número uno, es superior el santuario celestial porque es amplio, más perfecto, es perfecto y no hecho de manos. Pero número dos, otra razón por la que el superioridad o el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Aarón y el ministerio que él tiene es superior al ministerio de Aarón, es porque cuando él entró a este santuario celestial, fue para administrar un pacto mejor que el antiguo pacto que se ministraba en el tabernáculo y en el templo. El pacto que se usaba para el tabernáculo fue un pacto limitado, pero el pacto que ministra el Señor Jesucristo en el santuario celestial es un pacto eterno y también un pacto mejor. Y la pregunta debe ser, ¿por qué es un pacto mejor? Y la respuesta es porque tiene, versículo 6 de capítulo 8, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y tenemos que hacer la pregunta, ¿cuáles son las mejores promesas que el Señor Jesucristo haya establecido? Pues Él, un mejor santuario y un mejor pacto por estas tres razones. Hay que escuchar muy bien cuáles son las mejores promesas y las vemos en capítulo 8. Ahí vemos primeramente la primera versículo 10 de capítulo 8. Dice, después de aquellos días, pondré mis leyes en la mente de ellos. Promesa número 1. También dice, versículo 11, ninguno enseñará a su prójimo diciendo, conoce al Señor. Número 2. Y número 3, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Número 3, tres promesas que nos hablan de un pacto mejor. Son mejores promesas y nos dan un pacto mejor y por lo tanto un mejor ministerio de un mejor sacerdote en un mejor santuario. Y estamos viendo como el Señor Jesucristo es mejor a todo lo que vino antes.
en el antiguo pacto. ¿Cuáles son estas tres cosas? Número uno, el corazón. ¿Por qué es mejor que la ley está sobre mi corazón? Pues uno tiene que hacer la pregunta. ¿En el antiguo pacto la ley estaba sobre el corazón? Solamente de algunos. Pero para la mayoría la ley era algo externo y estamos viendo el mejor de esto, el mejor ejemplo de esto en los evangelios, el ejemplo de los fariseos, el mejor ejemplo del legalismo, de la ley externamente comunicada y expresada. La ley no en el corazón, sino solamente en el frente, como usaban los fariseos. La ley solamente en la memoria, pero no en el corazón, no en la mente como algo que Dios había escrito en sus propios corazones. Era algo externo, pero en el nuevo pacto, la obra que Dios hace con cada individuo es que lo escribe sobre tu propio corazón. Y al escribirlo sobre tu corazón, ¿qué va a suceder? Déjame leer nada más un versículo. No tiene que buscarlo, pero está Romanos capítulo número 8. Y aquí podemos aprender qué sucede cuando la ley está escrita sobre el corazón y no solamente como una memoria, algo que has memorizado. Dice, versículo 4 de Romanos 8, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros. En la intención de la ley, el espíritu de la ley, aún el estándar más alto que el Señor Jesucristo dio en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al 7. Esto ahora se puede expresar en mi vida, porque la ley Dios lo escribió en mi corazón. Y no solamente algo que voy a repetir, unas leyes que voy a seguir, sino algo que voy a querer hacer. El motivo desde adentro ha cambiado. Yo quiero, y ahora con el Espíritu Santo, yo puedo hacer la voluntad de Dios, porque Él escribió la ley sobre mi corazón. Es un mejor pacto que el antiguo, que era nada más externo. Número 2, es un mejor sacerdocio. Antes, el sacerdocio era exclusivo. Ahora dice el apóstol Pedro que nosotros somos un real sacerdocio. ¿Quién es? ¿Usted, hermana? ¿Usted, hermano, varón? Todos nosotros, cada individuo, todos somos sacerdotes. Y por lo tanto, no tenemos que decir al otro, conoce al Señor, hay que ir al sacerdote. Sino que cada uno de nosotros podamos llegar a la presencia del Señor. Y aún nosotros podemos orar por otros hermanos, pero el punto más bien aquí en el beneficio número 2 y la superioridad número 2 del pacto mejor que tenemos es que ya no es exclusivo para los sacerdotes de Aarón. Ahora somos todos nosotros. Todos nosotros. Tenemos acceso al Señor para llegar a Él, para poder ofrecer, para poder no ofrecer, sino para poder así ofrecer el sacrificio de adoranza, de alabanza de nuestros labios, pero también para pedir de Él. Nosotros somos un sacerdocio real por el nuevo pacto. Número 3 es un perdón mejor. En el antiguo pacto, el día de expiación, el Levítico capítulo 16, se repetía cada año. Y cada vez que repetían el día de expiación, esta fiesta de las 7 fiestas de Jehová, hacían memoria de los pecados cada año. Pues uno puede pensar que cada vez que hace un sacrificio, ¿en qué va a estar pensando? En su pecado. Pero cuando llegamos al día de la expiación, el Levítico 16, estaban haciendo memoria de los pecados cada año. Perdón, cuando llegamos a este sacrificio de Cristo se hizo una sola vez, no se repitió el siguiente año. Cristo fue sacrificado, Él murió en el año 33. En el año 34 no lo hizo otra vez. Y luego en el año 35 no lo hizo de nuevo. Tampoco el año 36. ¿Sí me explico? Fue una sola vez. Y viendo que se hizo una sola vez y fue aceptada una sola vez y fue perfecta una sola vez y Dios la aceptó esa única vez, no se tiene que repetir. Y viendo que no se va a repetir, ahora aprendo que jamás voy a ver un recordatorio de mis pecados. Jamás Dios se va a acordar de mis pecados. Solamente se acuerda Dios de los pecados cuando hay un sacrificio por los pecados.
Y si Cristo jamás se va a sacrificar otra vez, Dios jamás se acordará de mis pecados. Entonces, hermanos, es un perdón que no se tiene que repetir cada año. Y nada más, déjame hacer un punto muy rápido. Aquí en nuestro país y en todo el mundo, donde existe la religión popular y otras religiones también, se hace el sacrificio. Pues si hay misa todos los días, se hace el sacrificio todos los días, porque ellos creen que están sacrificando al Señor Jesucristo de nuevo. Está presente su cuerpo, según ellos, y lo sacrifican de nuevo, y otra vez, y otra vez. Qué triste, porque están haciendo memoria de sus pecados cada vez que lo hacen, según ellos. Cuando la realidad es que se hizo una sola vez, jamás se repetirá, y por lo tanto, jamás Dios se acordará de mis pecados. Es un mejor pacto porque tiene mejores promesas. Es un mejor sacerdocio porque Cristo ministra un mejor pacto. Porque la ley ahora está sobre mi corazón. Porque el sacerdocio, ahora yo soy un sacerdote. Porque número 3, tengo perdón completo de mis pecados. Nunca más se acordará de sus injusticias, de mis pecados. Entonces ahí tenemos 6. Hay 6 superioridades o 6 aspectos del sacerdocio superior del Señor Jesucristo. Es un tabernáculo más amplio, perfecto y no hecho de manos. Es un pacto con mejores promesas, la ley en mi corazón, un sacerdocio real y un perdón completo. Pero número 7 de la superioridad del santuario, del servicio de Cristo en el santuario celestial, es que el sacrificio que él ofreció en este santuario, la sangre del sacrificio que él ofreció en el santuario, es mejor. Es mejor. Es mejor por varias razones. No voy a tomar el tiempo para decir todos, pero quiero hablar de la razón principal para viendo el contexto de estos capítulos. Cuando hablamos del día de la expiación, lo cual es el trasfondo de capítulos 8 al 10, el día de expiación se trataba de purificación. Ese fue el punto, purificación. Sí se hablaba de un cierto perdón de pecados, pero el punto principal era la purificación del pueblo. Durante el año, ellos eran impuros y por lo tanto cada año Dios tuvo que purificarlos y los purificó ¿con qué? Con la sangre. Entonces aquí el contraste es en el sacrificio de Cristo, que la sangre que Cristo derramó, pues dice versículo 12, no fue sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la sangre fue su propia sangre, y él con esta sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo del tabernáculo, no, del templo, no, el templo de Salomón, no, sino con su propia sangre él entró en el lugar santísimo del cielo. Y al hacer esto, él obtuvo, o habiendo obtenido, al sacrificarse, obtuvo eterna redención. ¿Por qué? Porque era necesario que la sangre de Cristo fuera diferente a la sangre de los animales que se ofrecían año tras año. Pues el versículo 13 nos dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne. De la carne nada más. Pues, ¿qué necesito yo? ¿Necesito purificación de mi carne o necesito purificación de mi corazón? Necesito purificación de mi corazón. Todo lo que se hacía en la ley de Moisés era ceremonia. Eran figuras, tipos, sombras, señalando hacia el futuro. Pero era ceremonial, limitado. No era real. Es decir, no purificaba lo más interno, no purificaba sus corazones. Y por lo tanto, versículo 14 nos dice, la diferencia con la sangre de Cristo es que cuanto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Pero mira lo que hace su sangre. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué es lo que está limpiando en mí? Está limpiando mi misma conciencia, no solo mi carne, para poder ser ceremonialmente declarado puro.
ceremonia nada más, para poder andar con el pueblo y para poder llegar adentro del tabernáculo. Ceremonia nada más. Pero en el interno no fue cambiado. Y hay una muy buena ilustración con esto porque todos estamos pensando en el COVID y todos los problemas que ha causado en todo el mundo. Pues imagina nada más que una persona que tiene COVID, que por el gobierno le fuera dado un ticket o un permiso, una persona que está gravemente enferma, está dentro con oxígeno, los pulmones ya no funcionan, etcétera, todo lo que han escuchado de lo peor que haya sucedido con COVID. Y la persona recibe del gobierno un papelito diciendo limpio. Pues, ¿qué van a querer ustedes? ¿Van a querer ese papelito que dice limpio o van a querer literalmente estar limpio y sanos? Esa es la diferencia. Purificaba la carne, es decir, ceremonialmente estaban limpios, pero el corazón era igual. Pero con la sangre de Cristo, la conciencia y el corazón fue purificado. ¿Cuál quisiera usted? Yo sé lo que yo quisiera. Yo voy a querer el corazón y mi conciencia limpia, purificada, realmente. No solamente una ceremonia. Y la sangre del Señor Jesucristo es lo que realmente puede hacer esto con cada uno de nosotros, con una enfermedad peor, mucho más peor, infinitamente peor que el COVID, la enfermedad del pecado. Entonces, las 7 cosas que vemos superiores al antiguo pacto y superiores al sacerdocio de los sacerdotes del antiguo pacto son, número 1, un santuario celestial, mejor que el santuario terrenal. Un pacto que es mejor por las mejores promesas y un sacrificio mejor porque la sangre que se ofreció con este sacrificio puede purificar la conciencia. Ahora, hay una implicación al final de este versículo, debo mencionarlo. Dice que la razón por la que Dios quiere hacer esto no es solamente para salir a la calle y regresar a lo que nosotros querramos. Otra vez, regresamos al ejemplo del COVID. Imagina nada más una persona que fue un ladrón, una persona que ha causado problemas en la colonia. Ese fulano que escuchamos de vez en cuando, que vive por ahí, que entra a todas las casas y roba cosas de las casas y todos saben que es él, pero no lo han agarrado todavía, y etcétera, ¿no? Piensa en ese hombre. Imagina nada más, si él fuera contagiado con el COVID, va al hospital, la situación es muy grave, hospitalizado, ahí tiene el oxígeno y todo. Le dan algún tipo alguna curación y sale del hospital y sale para regresar a hacer lo mismo. Ya está sano, pero regresa lo mismo, robando de la gente de la colonia. Bueno, creo que a veces esto sucede en la vida cristiana. Hay personas que piensan que, bueno, qué bueno, Dios me da la sangre de Cristo, me ha limpiado, ahora mi conciencia limpia para salir y para regresar a lo mismo. Para salir, estar sano, tener la conciencia limpia, nada más para llenar la conciencia otra vez de más obras muertas. Hermanos, hay un propósito en la sangre de Cristo limpiando nuestras conciencias, que es para que sirváis al Dios vivo, para servir al Dios vivo. Ese es el propósito de nuestra purificación, no para regresar a lo mismo, sino para graduar, para avanzar, para servir a un Dios no muerto. No servir a obras muertas, no servir a mis viejos hábitos, al viejo hombre, no servir a la carne, servir al Dios vivo. Ese es el punto de la purificación. Hermanos, hay que apreciar la sangre de Cristo, apreciarlo personalmente, pero también ver externamente, ver cuál es el propósito de la purificación. No solamente es para mí, sino es también para Dios, para servir a Dios. Entonces, los 7 puntos de la superioridad de la obra de Cristo, y hay mucho más que pudiéramos decir acerca del sacrificio, obviamente, santificación, la purificación, la redención, etcétera. Hay mucho más que pudiéramos decir, pero hoy no voy a tocarlo porque quiero llegar a las 7 implicaciones que vemos en capítulo número 9, capítulo número 10. Y con esto voy a terminar. Voy a usar los
17 minutos que tengo para hablar de las implicaciones. Muchas veces leemos y aprendemos acerca del sacerdocio de Cristo y lo apreciamos muy bien. Debemos estudiarlo. Hermanos varones, hay que seguir estudiándolo, hay que conocerlo muy bien. Pero hay ciertas conclusiones, hay ciertas implicaciones para el sacerdocio de Cristo. Y la pregunta que debemos hacer es esta: ¿cómo debe afectar mi vida? El hecho de que Cristo es un mejor sacerdote, según teniendo un cuerpo humano, un mejor sacerdote según el orden de Melquisedec, es un mejor sacerdote porque tiene un santuario celestial y no terrenal. Qué bueno, gracias a Dios. Debemos adorar a Dios. Pero ¿qué efecto va a tener sobre mi vida? Pues hay 7 implicaciones en capítulo número 10 y quiero ver las 7 para poder animarnos y también exhortarles, hermanos, para que toda esta enseñanza que estamos aprendiendo del sacerdocio de Cristo, que no sea nada más algo teórico, que no sea nada más algo más para aprender acerca de la Biblia y luego regresar a la vida que tuvimos antes, que después de todo este año que hemos vivido y muy probablemente el año entrante, que será otro año igual que el año 2020. Hermanos, que todo lo que hemos aprendido y lo que vamos a aprender, que no sea perdido, sino que lo podemos poner en práctica. Todo lo que estamos aprendiendo del sacerdocio de Cristo. Número 1, podamos ver implicación número 1 en versículos números 18 al 22 de capítulo 10. Está resumiendo todo el escritor del libro. Antes de llegar a la última parte del libro, él quiere resumir todo y decir, todo lo que le he dicho, esta es la implicación. Versículo 18 dice, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, hay que observar esas frases, por lo tanto, porque, pues, así que hay que ver esas conjunciones y decir cuál es la función de la conjunción, ¿ok? Y la función de la conjunción aquí, así que, es decir, es esta, que todo lo que les enseñé acerca del sacerdocio debe tener este efecto. ¿Cuál es? Este efecto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, tenemos libertad para entrar. ¿Cómo podemos entrar? Por la sangre de Jesucristo. ¿Y dónde es que entramos? Por el camino nuevo y vivo. Es decir, no es el camino antiguo. No vamos a entrar por un hombre carnal de la tierra, no vamos a entrar en un templo, no vamos a entrar por una religión, es un camino nuevo y un camino vivo, no muerto, que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, debe tener este efecto. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, piensa nada más en el privilegio que tenemos en contraste con el israelita. Ellos llegaban al tabernáculo, pero afuera del tabernáculo no podían acercarse. Incluso hay personas el día de hoy en las religiones del mundo y están afuera, no pueden acercarse, son otros los que entran y aún ellos no pueden entrar. Pero la palabra dice que el creyente verdadero es un imperativo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué tanto se ha acercado, querido hermano? ¿Qué tanto se ha acercado? Estaba leyendo hoy las meditaciones de Spurgeon. Una meditaciones que él escribe para la mañana y para la tarde y he tratado de leerlos este año a ver cómo me va en el año 2021. Pero el día de hoy, la meditación que puso Spurgeon fue ¿dónde hemos dejado al Señor Jesucristo? ¿Dónde lo hemos dejado? Y él usó esta forma de pensarlo, dijo, cuando estás buscando unas llaves que has perdido, los vas a encontrar en el lugar donde los dejaste. Es obvio, ¿no?
es donde lo dejaste, los vas a encontrar. Entonces él lo usó para el Señor Jesucristo y dijo, vas a encontrar el Señor Jesucristo en el lugar donde lo dejaste. ¿Dónde lo dejaste, hermano? Lo has dejado en tu closet, el lugar el lugar de oración. ¿Lo has dejado al Señor Jesucristo ahí? Si es cierto, hay que obedecer el imperativo de este escritor. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, para acercarnos de nuevo a nuestro Señor. ¿Dónde has dejado al Señor Jesucristo? Puede ser en el servicio, hay que tomar el servicio de nuevo. Puede ser en cualquier aspecto, pero aquí estamos enfocando en la oración, en la presencia de Cristo. Si lo has dejado, hay que tomarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos aprendido acerca de su sacerdocio, mejor, sacrificio mejor, santuario mejor, pacto mejor, hermanos, que no lo perdemos. Es para que nosotros nos acerquemos a su presencia, que no lo dejemos por un lado, aislado, perdido, olvidado. Número 2, dice versículo número 23, mantengamos firme. Otro efecto que debe tener sobre mi vida, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme. En el año pasado ha sido difícil, pero hermanos, puede ser que el año entrante vaya a ser más difícil. Hay que mantenerlo firme. Cuando entran dudas, cuando entran dificultades, tentaciones para dejar la fe, hay que mantenernos firme. ¿Cómo podemos mantenernos firme? Pues dice aquí, sin fluctuar, la profesión de la esperanza. ¿Por qué debo tener firme la profesión de mi esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? Es la venida del Señor Jesucristo, de estar con Él para siempre. ¿Por qué debo tenerlo firme? Porque fiel es el que prometió. Y si Dios es fiel y Él prometió que su Hijo regresará, querido hermano, yo debo confiar en Él y mantener firme, sin fluctuar, la profesión en esa palabra de Dios. Él no va a fallar. No hay razón por la que yo debo fallar. No hay razón por la que yo debo fluctuar y no estar firme en mi vida. Pero hermanos, lo que nos va a ayudar es considerar el sacerdocio de Cristo, perfecto y superior, habiendo entrado al santuario celestial, no hecho de manos, más amplio, más perfecto. Y ahí está hasta el día de hoy, esperando hasta que Él pone a sus enemigos, sean puestos por estrado de sus pies. De ahí en adelante está esperando para venir acá a la tierra. Hermanos, hay que mantenerlo firme. Mucho va a venir en el año 2021 para titubearnos. No hay que tener esperanza en la vacuna. Ojalá que haya una vacuna que funcione. Yo espero que sí. No queremos ver la muerte de ninguna persona más. Pero hermanos, no debemos poner la esperanza en la vacuna. Porque nuestra esperanza está en el Señor. Y si ponemos la esperanza en la vacuna o en el gobierno o en nosotros mismos o en mi salud, hermanos, vamos a fluctuar. Vamos a titubear. Hay una sola esperanza firme, es la esperanza de la venida de Cristo. Y al confiar en Él, podemos ser firmes en el año 2021. Número 3, considerémonos, versículo 24, considerémonos, mira cómo usa las palabras, acerquémonos, mantengamos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, en estos versículos vamos a ver qué es lo que qué debemos hacer para con otros hermanos. Los primeros dos tienen que ver conmigo. ¿Cómo debo reaccionar yo al Señor? Acercar y mantener mi fe firme. Pero número 3, ¿cómo debo reaccionar e interactuar con mis hermanos? ¿Cómo debo hacerlo? Pues dice que debo considerar a mis hermanos, unos a otros. ¿Y qué debo hacer cuando los considero? Hay que estimularnos al amor y a las buenas obras. Al ver que tenemos esta fe firme, un sumo sacerdote superior,
mejores promesas, la sangre, ¿cuánto más? La sangre de Cristo que ha purificado mi conciencia. Debo estimular a los hermanos que no andan tan bien. Y en este año, hermanos, va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Tenemos que estar al tanto de los otros hermanos porque va a ser un año difícil. Va a ser un año difícil. Hay que decirlo, hay que aceptarlo. Va a ser un año difícil. Por lo tanto, va a ser muy necesario estimularnos el uno al otro, al amor, a las buenas obras que se pueden hacer aún durante el COVID, aún con restricciones. Hay posibilidades. Vamos a tener que ser creativos, hermanos. No es imposible. Sí hay restricciones. No podemos hacer lo que antes hacíamos, pero sí podemos ser creativos. Hay cosas que podemos hacer. No hay que decir, bueno, pues por esos 2 años más, pues voy a quedarme en casa y bueno, pues yo no sé, aquí voy a quedarme adentro de mi casa y nunca hacer nada. Hay cosas que se pueden hacer. Hay que ser creativos, es posible. Pero también dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Otra vez, debemos ser creativos. Hay que usar la razón. Hay que, a cierta medida, respetar lo que dice el gobierno acerca del COVID. A cierta medida. Nota lo que estoy diciendo. Nuestra prioridad, primeramente, es al Señor, antes que al gobierno. Eso no quiere decir que nunca obedecemos al gobierno, sino que quiere decir que cada vez que el gobierno dice algo, tenemos que considerarlo y compararlo con lo que Dios dice que nosotros debemos hacer y usar la razón que Él nos ha dado, el discernimiento que Él nos ha dado. Esta semana, obviamente, el discernimiento es sabio hacer lo que estamos haciendo sobre Zoom. Pero hermanos, esto no cambia el versículo. No dice, deja de congregarse. Pero cuando hay peligro, ya saben que no hay que hacerlo. Hay que tomar, otra vez, ha sido difícil, hemos cerrado, hemos abierto, a veces por Zoom, a veces en físico, con medidas, con mascarilla, etcétera, etcétera. Pero hermanos, cuando dice aquí, no dejando de congregarnos, debemos sentir el peso de este versículo. Sentir el peso del versículo. Porque después del COVID, habrá algo diferente. Y si no es algo de la salud, más adelante va a ser algo de persecución. Y en ese caso, ¿qué vamos a decir? La respuesta no siempre es mi salud primero o no siempre es preservarme a mí primero. No siempre. A veces sí es sabio, a veces no. Hay que usar sabiduría. Hay que pensarlo bien y poner en primer lugar al Señor. Y estoy consciente que es difícil. No estoy echando piedras, hermanos. Es difícil, hermanos. Lo admito y lo reconozco. Pero debemos sentir el peso del versículo y usar la sabiduría. Cada situación va a ser diferente. Muy bien, vamos a continuar. Número 4. Mira lo que dice en versículo 32 al 34, y esto va de la mano con lo que acabamos de ver en versículo 25. Lo que acabamos de ver en versículo 25 es que no debemos de dejar de congregarnos. Versículo 32 nos habla de lo que sucedió cuando se congregaron. Mira lo que dice. Traed a la memoria, ese es el verbo que debemos ver. Traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Traed a la memoria los días pasados. Hermanos, si es que termina todo esto, espero que termine todo, igual que ustedes. Si es que termine todo esto y digamos, nada más por un decir, el año 2022 ya podemos regresar a tener reuniones tal como los teníamos antes y todo está bien, no está circulando el COVID, etc.
vamos a tener que traer a la memoria lo que estamos viviendo hoy mismo. Vamos a tener que traer a la memoria lo que estamos viviendo hoy mismo. Hay que pensarlo de esta manera. ¿Qué es lo que va a traer a la memoria? Ellos podían traer a la memoria en el momento más difícil que sufrieron con gozo el despojo de sus bienes. Con gozo. Hermanos, vamos a tener que, y hemos estado haciéndolo, he conocido de hermanos aún en esta asamblea que han ayudado a otros hermanos en momentos muy difíciles y se han sacrificado. Hermanos, el Señor sabe, el Señor lo reconoce. Él sabe precisamente lo que hayan sufrido, lo que hayan sacrificado. Y hermanos, más adelante, esos hermanos que lo han hecho, y estoy seguro que hay situaciones que ni sé, ni estoy consciente de todo lo que han hecho. Queridos hermanos, más adelante van a poder traerlo a la memoria. Estos hermanos, ellos trajeron a la memoria el gozo que tuvieron al sufrir por otros hermanos y sufrir para el Señor. Entonces, hay que considerar el año entrante va a ser difícil, pero es una oportunidad para sufrir para el Señor, es una oportunidad para sacrificarnos a nosotros mismos para otros hermanos y más adelante, si el Señor nos da licencia, vamos a poder traer a la memoria estos días pasados para ayudarnos más adelante. Pero imagina nada más si traemos a la memoria, pues no ayudé a ningún hermano en esos días. Yo no sé cuál es su situación. Revísense ustedes mismos, hermanos. Yo estoy revisando mi vida también. No me arriesgué ni la más mínima parte. No sacrifiqué nada. Me quedé sin ayudar y sin servir al Señor de ninguna manera. Hay que revisar nuestras vidas, nosotros. ¿Esa es la memoria que va a querer tener en 2 años? Cuando primero Dios, todo va a estar normal otra vez. Esa es la memoria. Hermanos, hay que considerar el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Vamos al número 5, perdón. Dice, no perdáis vuestra confianza. Versículo número 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Grande galardón. ¿Cuál confianza? La confianza en el Señor Jesucristo, que al saber que si viene persecución para nosotros, nosotros tenemos un mejor galardón. Mire, estos hermanos perdieron sus bienes, perdieron, digamos, su carro, su casa, perdieron las cosas que tenían, las cosas materiales. Quizás algunos aún perdieron su salud. Estoy leyendo ahora la biografía, ya pasó el tiempo, voy rápido, hermanos, la biografía de un hombre que se llama F.S. Arnott, un escocés que fue al África de las asambleas, y él empezó la obra en África, no solamente de las asambleas, sino de todo el mundo evangélico, de todos los cristianos. Él empezó la obra, y gracias a la obra que el Señor hizo por él, en Zambia hay muchísimas asambleas, y también en Angola hay una obra muy grande. Él sacrificó su vida y aún su salud. Y él yendo a África, leyendo, me da vergüenza ver todo lo que él ha sacrificado y lo poco que yo he sacrificado, los días de enfermedad que él sufrió y el dinero que gastó y los viajes que hizo, se sacrificó por el Señor. ¿Por qué lo hizo? Porque él pensaba en el grande galardón que tenía por delante. Esto es lo que nos va a ayudar, hermanos, no perder nuestra confianza, que tiene grande galardón, la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Número 6. Bueno, vamos al versículo número 36. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ya voy terminando, hermanos. hay 2 más que quiero ver. Y uno más y ya termino. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué vamos a necesitar para hacer todo esto? Paciencia. Mucha paciencia.
A mí, en lo personal, me falta muchísima paciencia. Esto es preocupante porque para la vida cristiana necesitamos paciencia. Vamos a llegar a momentos como este cuando por 2 años, quizás 3 años, estamos tan restringidos. Me ha faltado mucha la paciencia en estos días, en estos años, en este año pasado y probablemente más a futuro también. Pero hermanos, es necesario la paciencia para obtener la promesa. ¿La paciencia en qué sentido? La paciencia de saber que cuando llegamos a las dificultades y tribulaciones y las pruebas, saber que Dios es el que organiza y ordena todo y diseña todo. Dios tiene su control sobre todo, y si es que nosotros estamos restringidos en estos días, sabemos que Dios está en control. Él tiene un plan para todo esto. No hay que agüitarnos, no hay que desesperarnos, hay que saber que Dios tiene sus propósitos para todo lo que ha pasado y lo que sucederá en el futuro, y mantener la fe firme en nuestra esperanza. Y por eso termino con versículo 37. Con eso terminamos, hermanos, y es algo con el cual quiero animarles a cada uno de ustedes, hermanos. Todo lo que hemos visto del sacerdocio de Cristo, lo que hemos aprendido de su humanidad, su deidad, capítulos 1 y 2, es para ayudarnos. ¿Para ayudarnos en qué sentido? A mantener nuestra fe firme y la esperanza firme. ¿Por qué? Versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos, hermanos, si somos creyentes verdaderos, no somos de los que retroceden, no somos de los que pierden paciencia, porque el Espíritu Santo adentro de nosotros está dándonos el poder para vivir esta vida por medio de la fe, y el justo por la fe vivirá. Y una de las cosas que nos ayuda a vivir la vida de fe es esta gran promesa: el que ha de venir vendrá y no tardará. Tenemos que ver capítulos 1 al 10 hasta el versículo número 36 para entender esta frase. Porque ya hemos visto en capítulo 1 que Cristo fue fiel en su deidad al hacer este universo, al redimirnos por su propia sangre. Cristo fue fiel en la promesa de venir y tomar un cuerpo y llevar ese cuerpo hasta la cruz del Calvario. Cristo ha sido fiel en capítulos 3 al 5 al ser un sacerdote fiel, misericordioso, compasivo. Cristo ha sido fiel en su sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque él es un rey que también es un sacerdote, y es un sacerdote eterno, un sacerdote que vive el día de hoy, vive según el poder de una vida interminable. Entonces, hermanos, él ha sido fiel. Él ha sido fiel ahora en capítulos 8 al 10 en su sacerdocio en el santuario celestial, porque entró al lugar santísimo con su propia sangre, y ahí él hizo y nos dio eterna redención, purificó nuestras conciencias. Mira todo lo que él ha hecho, lo que prometió y lo hizo. Hay otra promesa que todavía no la ha cumplido, pero considerando que ha cumplido a todas las demás, ¿por qué no va a cumplir esta? El que ha de venir vendrá y no tardará. Que el Señor nos ayude en estos días de dificultad, de restricción, de enfermedad, aún de muerte, de tristeza, de tribulaciones, que nos ayude a enfocarnos de nuevo en nuestra esperanza, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón, superior al antiguo pacto, su sacerdocio en el santuario celestial, y por lo tanto debemos mantener firmes nuestra esperanza. Gracias por escuchar, hermanos. Voy a orar y con esto terminamos la enseñanza. Padre Santo, damos las gracias de nuevo por todo lo que nos has dado. Damos las gracias de nuevo por habernos enseñado esta gran enseñanza
esta gran verdad acerca del sacerdocio de Cristo en el santuario celestial. Ayúdenos a practicar todas las implicaciones que vienen de estas grandes verdades. Sabemos que no es nada más teoría, sino que tú quieres que nuestras vidas sean cambiadas a la luz de estas grandes verdades del sacerdocio de Cristo. Damos las gracias por él. Ayúdenos, Padre, a tener paciencia, a mantenernos firmes, nuestra fe firme, sin fluctuar. Ayúdenos, Padre, a hacerte agradable en estos días tan difíciles. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.